tener en positivo. O también lo va a tener en positivo el tema del gasoducto del sur peruano. Lo va a tener. O cuando, si es que se define y concreta el proyecto de modernización de la refinería de Talara, también van a haber efectos sobre la economía local, el aeropuerto de Chincheros y demás. Yo creo que la apuesta del gobierno es evitar que esto se frene acudiendo a estos proyectos. Lamentablemente, estos proyectos se han diseñado sin ninguna perspectiva, sin ninguna visión integrada. Ni Talara, ni el gasoducto no habla para nada de la refinación, de las actividades petroquímicas, y ahora se habla más de otra aberración que comentábamos hace un momento, que es la de exportar gas natural o energía a nuestro vecino del sur. Aquí no hay un tema de chauvinismo y demás, simplemente que de lo que se trata es aprovechar una ventaja, en este caso comparativa. Tenemos el recurso, es lo más económico respecto de otras opciones, el que debería aprovecharlo primero es el país. En ese sentido, hay una apuesta hacia estos grandes proyectos de inversión, van a tener impacto. La pregunta, yo creo que el impacto va a ser limitado. ¿Por qué? Porque todavía faltan muchos temas por definir. Y lamentablemente, en realidad, los que estuvimos en algunos de estos proyectos, no pudimos, en el ánimo de defendernos, desarrollar todos los otros componentes que eran necesarios en términos de sus interrelaciones con el resto de actividades económicas. Esto es, no pudimos desarrollar toda la perspectiva que a partir de ellos pudiera desarrollarse. Creo que estas son las 6 ideas básicas. Vamos a ver algunos elementos. Adelante. Esta es la tendencia de la economía internacional con base en 94. Lo que se observa, el pico en el 2010, la línea punteada es la tendencia. Cada vez se crece menos. Siguiente. Lo mismo con el base 2004. Esta información comprendía la información hasta enero-abril. Si tenemos la información hasta enero-mayo, el crecimiento de la economía de estos 5 primeros meses es del 3.6% respecto del mismo periodo del año anterior. Esto es, teníamos niveles de 6%, 5.82%, y ahora estamos alrededor del 3.6% de Adelante. Esto es lo que ha pasado con las exportaciones. Las exportaciones tenían un ritmo de crecimiento en el 2004 de 10% anual. Ahora, veamos la línea mundial, la tendencia, estamos alrededor del 0%. Esto es, atribuir todo a la inversión privada es una mentira. En realidad, el factor detonante de esta desaceleración fue la caída de las exportaciones. Caída de las exportaciones que se sigue observando con información a mayo y junio. Hasta mayo no caían las exportaciones no tradicionales. A partir de ese mes también están cayendo las exportaciones no tradicionales. Adelante, adelante. Esto es inversión y consumo público. Efectivamente, la inversión pública aquí es negativo, ¿no? Creció, pero luego perdió crecimiento en el primer trimestre de 2014. Mientras que la inversión privada, la inversión pública, perdón, debió crecer. El consumo público sí está creciendo, ¿sí? Para hacer frente a una caída en la demanda. Adelante. Esto es lo que está pasando con el consumo privado, también cada vez se crece menos. Adelante. Esto es lo que decíamos de la participación de inversión en el producto, con información de 1950 a la fecha. Y lo que vemos que en 2013 es 22.8. El mayor nivel se tuvo 23.76 en el año 55. Es el segundo nivel en términos de crecimiento de la economía. Y después en el primer trimestre ha caído, pero no ha caído significativamente. Ha caído de 22.76 a
22.59% respecto al producto. No es cierto esta información respecto a que la inversión respecto al producto viene cayendo dramáticamente, ¿no? Mantenemos niveles todavía récords, no los mayores en nuestra historia de los 50 para acá, pero significativos. Adelante. Pero lo que ha pasado es esto. No voy a entrar a la discusión de qué es el multiplicador del gasto, pero el multiplicador del gasto de la economía peruana, que se origina o se explica por el grado de apertura de la economía y la propensión a consumir, ha venido cayendo en el tiempo. Esto es, la inversión cada vez genera menos eslabonamientos internos, menos productos, efectos sobre la economía en general. Esto es, se ha reducido ligeramente el nivel de inversión, pero lo que ha caído más dramáticamente es la capacidad de generar eslabonamientos productivos. Cada vez es menor. ¿Y esto como resultado de qué? Siguiente lámina. Siguiente lámina. De la política mundial. Esta es la evolución del tipo de cambio real. Soles por dólar americano. Cada vez es más barato que dólar. Y eso, si bien puede ser bueno para nuestros deseos de viajar al exterior, ¿ven? De sentirnos que ganamos más en dólares, es pésimo respecto de la estructura productiva. En una economía totalmente abierta, lo que hacemos es importar absolutamente todo y dejar de producir localmente. Mi anécdota es, yo les pregunto que hicieran una autoevaluación y examinen qué de lo que tienen puesto es nacional. Y yo les aseguro que el 100% o el 90% de lo que tienen puesto es importante. ¿Okay? Y eso lo que hace es, efectivamente, nos da la oportunidad de gozar de productos del exterior, pero eso genera menos producción doméstica. Genera que toda expansión de la demanda interna se filtre hacia afuera. Es decir, los norteamericanos están muy felices con nosotros, con nuestro TLC, porque cuando vemos cuál es la balanza comercial respecto a Estados Unidos, la tenemos totalmente deficitaria. Y si evaluamos qué ocurre con cada uno de nuestros socios comerciales, es exactamente lo mismo, deficitario. Adelante. Aquí hacemos un cálculo con un modelito de qué pasó en la economía. La economía creció 6.3 en el año 2012, pero pudo haber crecido 8.9. Se perdió por el efecto de mayores importaciones, 1.3 puntos del PBI, por la menor participación de los salarios en el producto, también se perdió 1.3 puntos del PBI. Si hubiéramos tenido una economía con mayor capacidad para producir bienes domésticos, más cerrada, entre comillas, hubiéramos crecido no al 6.3, sino al 8.9. En el año 2013 crecimos al 5%, pudimos haber crecido al 7.5%. Estos dos factores contribuyen. Adelante. Adelante. Bueno, retrocede, por favor. Esta es la vinculación entre la inversión extranjera directa, en tendencia, respecto de la inversión privada. La línea punteada es la inversión extranjera, la continua es la inversión privada en el país. Están perfectamente correlacionadas. Pero hay variantes a lo largo del tiempo. Si estamos presentando la información desde 1950 al 2013, pero están correlacionadas. Adelante. Adelante. Y aquí correlacionamos dos variables: la inversión extranjera directa respecto de los precios de los productos mineros y de exportación en general. Y vamos a observar también una correlación bastante estrecha. Hay inversión extranjera cuando los precios crecen. No hay inversión extranjera cuando los precios caen. Y si tenemos un escenario desafortunadamente negativo, pues no va a haber inversión extranjera imputable a nosotros. La inversión simplemente se está desfasando.
El día de ayer salieron noticias de Buenaventura, están reformulando el proyecto de compra. Y así va a ocurrir con todos los proyectos mineros. Lo que ocurrió es que en un escenario de altos precios, todos los productores mineros adelantan sus proyectos, pero cuando los precios cambian de tendencia, simplemente cosas pasan. Debo señalar, adelante. Bueno, aquí están las respuestas contra la crisis, ¿sí? Flexibilización, reducir ingresos del Estado, otras medidas. Un tema grave, por ejemplo, es el relativo a la eliminación de los ingresos por multas para las instituciones públicas. Y esto no es solo tema de la UEFA, es tema de SONAFIL, es tema de INDECOPI, es tema de todos los reguladores sectoriales. ¿Qué va a pasar con esto? Que en lugar de poder tener ingresos como ingresos propios, las multas van a tener que recurrir al presupuesto asignado por el mes. Esto es, los organismos reguladores van a ser más dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante. Simplemente debo señalar que este paquete de medidas no es el primero. El primero se produjo en 2009. ¿Sí? El segundo se produjo en 2013. Y donde hubieron una serie de medidas que eran continuidad del conjunto de medidas de García. Cuando Alan García sale a decir y criticar, no, esto es lo mismo. Las leyes de expropiación fueron modificadas en el 2009 y volvieron a cambiarse por una ley que a mi juicio es anticonstitucional en 2013. Y ahora hay un ajuste a esa norma. Esto es que hay una clara continuidad. Adelante. Y hay un segundo paquete de medidas y el ministro nos ha comentado hoy día que va a haber un tercero. El segundo es lo del CTS, liberación de recursos, que es decir que son nuestros recursos los que van a servir para activar la demanda, lo cual es a mi juicio un absurdo. Hay un tema relativo a la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central de 4 a 3,75. Es un hecho positivo, pero es un hecho tardío. Hay un tema divertido de la ley de antenas, donde ya la aprobación de instalación de antenas es automática, pero estaba leyendo, mientras venía en el taxi aquí, se dejan todavía ciertas prerrogativas a los gobiernos locales, en términos de que si me afectan el paisaje, puedo decidir que no se coloquen, etc. Pero la norma está orientada a que nos contaminen visualmente y se instalen, creo que 12.000 antenas en toda la República. Y bueno, el anuncio de identificación de asociaciones públicas. Adelante. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento? Es gran minería, es asociaciones públicas privadas y es, entre comillas, la diversificación productiva. Pero debo señalar que el tema de la diversificación productiva es más teoría que realidad. En realidad, si uno revisa el documento preparado por el Ministerio de la Producción, lo concreto va a ser la realización de estudios para identificar la ubicación del Perú en las cadenas de valor global, estudios sectoriales, estudios regionales, que en realidad no van a tener impactos en el corto plazo, sino simplemente van a servir para ver en qué actividades se podría apoyar la diversificación productiva, que en realidad no es diversificación productiva, es diversificación exportadora. El otro gran problema del Plan Nacional de Diversificación Productiva es que se olvida de los empresarios concretos y de las empresas concretas. Obviamente se olvida de los trabajadores. A esos ni se les consultó, ni se les comentó, nunca se visitó a las ONG, ni a las organizaciones campesinas, no. Pero el punto a que vamos es que el plan parte señalando, por ejemplo, lo que son los clústeres potenciales de la economía, pero uno no ve en el documento cómo mejorar la productividad de los clústeres o aglomeraciones embrionarias que tenemos en el país.
Sabemos que hay productores unidos en asociatividad, en mango, en diferentes productos de agroexportación que tienen problemas concretos. Y la idea, lo que uno hubiera esperado en términos de plan de diversificación, es intervenciones concretas a favor de la mejora de la productividad y el potencial de los productores concretos. En el documento lo que aparecen son clústeres potenciales. Es decir, el plan es un plan para el futuro, es un plan que va a generar, al parecer, bonitos documentos, pero muy alejado de nuestra vida. Adelante, ya voy terminando. Este era el tema de las tasas de interés, de referencia del Banco Central. Es útil, pero tardío. ¿Okay? Y es útil, digo tardío, ¿por qué? Porque si bien el gobierno, el Banco Central en este caso, ha reducido las tasas de encaje por la menor desaceleración económica, los bancos comerciales ya no están prestando a los ritmos de antes. Entonces yo puedo reducirle las tasas de encaje legal, pero ¿cuánto presto? Es una decisión del propio banco. Y ya se venía reduciendo. Adelante. Adelante. Aquí tenemos una correlación entre crédito, en este caso crédito real y PBI. Lo que observamos es que están correlacionados, a más crédito, más producto, pero en la fase final lo que yo observo es más crédito y luego un menor crecimiento del crédito, un crecimiento del crédito, perdón, en la línea punteada, mientras el producto se desacelera. PBI se desacelera a pesar de que el crédito aumente. Esto es, en teoría, las medidas de reducir encajes, de reducir tasas de interés de referencia son positivas, pero en realidad estas medidas dependen del comportamiento de los bancos y dependen de la reacción de los que reciban esta liquidez. Lo que parece estar ocurriendo es que a pesar de que el crédito aumenta, en línea punteada, el producto obviamente crece menos. Adelante, adelante, adelante. Los sobrecostos olvidados que habíamos comentado, adelante, adelante, retrocede. Esta es la cartera de proyectos mineros del país, donde el 60% de la cartera es cobre, el 16.5% es oro. ¿Cuáles son las previsiones? Bien, pasamos. La de azul es la previsión, esta es del Banco Mundial, $6.800 por tonelada al 2020, en términos reales, la línea roja, para el 60% de las exportaciones del Perú. Esta es la del Fondo Monetario Internacional. Adelante. Esta es un poquitito mejor. Bueno, a partir del año 2018, el precio del cobre tenía su 2018. Bueno, y así podríamos ver, ¿no? Oro, son previsiones de junio, de ahora uno, ¿no? Y así, adelante, 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 plata, adelante, adelante. Y esta es la que está bajo discusión, el zinc, donde tengo observaciones, proyecciones hacia arriba y otras hacia abajo. ¿Sí? Pero obviamente sabemos que las exportaciones mineras son básicamente, como rubro principal, cobre y oro. Adelante. 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 Sí. Adelante. Adelante. Bueno, simplemente ya para terminar, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Activar la política fiscal, la política monetaria anticíclica. Esto se escribió antes de que el Banco Central bajara la tasa de referencia, pero hay que evaluar continuamente de que esta activación de la demanda por mayor liquidez no genere burbujas, no genere inflación por mayores márgenes de ganancia y comercialización. El problema es que el Banco Central no se preocupa de eso. El Banco Central no considera esas variables para nada en el análisis. Y uno puede revisarlas en sus reportes periódicos.
Adelante. Bueno, otra política sobre el tipo de cambio y la diversificación productiva. Adelante, adelante. Y mirando hacia el futuro, pues hay que pensar en reforma institucional, hay que pensar en la diversificación productiva y crecimiento de sectores primarios, hay que mirar en serio el tema de la infraestructura de largo plazo, hay que pensar en la seguridad energética, hay que pensar obviamente en la generación de empleos de calidad y generación y defensa de derechos laborales. Simplemente para terminar, el panorama se ve complejo, se ve complicado, lo lamentable es que el escenario no es optimista y en este escenario optimista la correlación de fuerzas indica que se va a ir relajando cada vez más las normas relativas a la regulación con reducidos efectos sobre la inversión privada y sobre el crecimiento económico. Muchísimas gracias.